a este canal. Al fin ya lo tienen con ustedes, el Glory 500 que tanto me habían pedido que lo pruebe. Aquí lo tienen. Bueno, vale agregar que la marca trae 3 configuraciones al mercado peruano, la M1, M2 y M3. La que estoy probando es la M3, que tiene un motor 1.5 litros naturalmente aspirado y una caja CVT de 6 velocidades. Acompáñenme para comentarles todo lo que tienen que saber de esta nueva Glory 500. Soy Joana Alvarado, jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Pero antes de empezar, como siempre, recomendarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campana de notificaciones para que sea YouTube que te avise cuando salgan nuestros próximos videos. Ahora sí, esta Glory 500 viene a ser el sub de entrada de la línea Glory. Además, este compañero entra al segmento de subcompactos donde la marca no tenía presencia, y sí encontramos a rivales bastante fuertes como un Geely GX3, Tigo 2 Pro, ya JS2, JS3, entre otros. Y también se podría decir que esta sub viene a ser el hermano menor de el Glory 580, ¿no? Este modelo popular de la marca que ha sido el más vendido dentro del segmento. Bueno, y ustedes dirán, ¿les gusta o no? Pero no hay que negar que este Glory 500 tiene su pinta, tiene bonita cara y claro, llama bastante la atención porque tiene un diseño bastante juvenil y, como les había dicho, sí tiene rasgos similares con el Glory 500. Es por esta parrilla que, aunque aquí encontramos estos detalles en negro piano, en el 580 son cromados, pero sí, son muy similares. Y los faros con tecnología LED, el emblema de Glory muy bien plantado. Aquí pareciera que tuviéramos una toma de aire, pero es algo estético, y junto con eso tenemos el filete que va de lado a lado en rojo, que le hace aire bastante juvenil. Vamos a los laterales, y una de las cosas que sí podría yo destacar en esta Glory 500 es que es una de las más grandes del segmento. Dicho sea de paso, he probado todos los modelos del segmento de subcompactos y sí, la verdad es que sí, es bastante más grande que los rivales. Por ejemplo, de longitud tenemos 4 metros con 38, la distancia entre ejes es de 2,65, por ejemplo, ¿no? Y la distancia libre al suelo, que también es buena, es de 21.5 milímetros, ¿no? Ya en la parte inferior les van a salir exactamente las dimensiones por el alto y el ancho exactamente. Por aquí tenemos estos aros que son de 16 pulgadas. Una de las cosas que creo que a muchos le ha llamado la atención es los detalles en el pilar C, ¿no? Esta caída del techo que da una sensación de un diseño quizás coupé. Vemos detalles en negro piano, como lo están viendo, líneas en cromo. Sí, es un diseño bastante juvenil, deportivo, como les decía. Un detalle más es que los espejos retrovisores sí se pueden abatir, pero manualmente. Y bien, esta es la parte posterior del Glory 500. ¿Qué dicen? Tiene una onda bastante cool. Miren el detalle en rojo, los faros que son con tecnología LED, y claro, nuevamente este filete en rojo que le da ese aire cool y juvenil, o toque también especial. Los emblemas, ¿no?, del modelo 500 que hacen referencia, y Glory, y el logo muy bien plantado, una cintura bastante pronunciada y ancha, el alerón, la tercera luz de freno por aquí, y una antena tipo aleta de tiburón para cerrar este conjunto de elementos del diseño posterior. Y para abrir la maletera lo hacemos de forma manual, presionando este botón. Lo que sí tengo que mencionar es que esta puerta es bastante ligera y obviamente para cerrarla también es de forma manual. Y bien, aquí tenemos 318 litros de capacidad, que no es de las más grandes de la categoría, pero no está nada mal. Bueno, espacio y de muy buenos materiales.
Tenemos una luz por aquí. Y en la parte inferior, claro, tenemos la llanta que sí, de todas maneras es que es una temporal. Y tenemos el aro que es acero. Y claro, todas las herramientas. Otro de los detalles es que los asientos podemos abatirlos también para ganar mayor capacidad. Lo que sí me parece bastante curioso es que no nos hayan dado el cobertor, ¿no? Para tapar nuestros objetos que normalmente vienen en los que ya vienen en los subcompactos del segmento, ¿no? Así tal cual nos lo han entregado, ¿no? Sería un detalle. Bueno, entonces para batir el asiento lo podemos hacer desde aquí, jalando este gancho. Así es como queda. Vamos a jalarlo por aquí. Es muy ligero, los asientos no pesan nada. Pero si hay un detalle, si pueden ver, es que no quedan planos, ¿no? Sino están como que medio inclinados. Entonces si de repente estás muy justo de espacio y quieres acomodar algo, esto podría ser un pequeñín problema. Bien, este es el interior del Glory 500. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es bastante interesante y tiene sus toques cool también que le dan este aire bastante juvenil. En cuanto a los materiales, sí tengo que resaltar que tiene algunos revestidos en las puertas, que es la parte que más me gusta, agradables, con estos pespuntes en rojos. Pero sí encontramos plásticos por aquí, también plásticos. Claro, como una especie de textura aquí que da la impresión de que este material dura más. Por aquí también revestidos, también con materiales bastante suaves al tacto, con este revestido en ecocuero. Sin embargo, me hubiera gustado que por ser Glory, por las altas expectativas que ha tenido el modelo 580, tenga todo el panel de instrumentos revestidos, ¿no? Y también acá en las puertas, ¿no? Sea más completo. Con estos diseños de las salidas de aire, empezamos por aquí. El volante es multifunción, revestido también. Esta parte plana particularmente me gusta bastante. Los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento y la computadora a bordo. El control crucero también. Además, debo mencionarles que solamente se puede regular en altura, más no en profundidad. Y por mi lado izquierdo, acá están los mandos para regular las luces y también los espejos retrovisores, que sí son de forma manual, se les había dicho. Para encender el Glory es de llave tradicional, es lo básico. Y aprovechando que acabo de mover el asiento, la regulación tanto en distancia como en altura es manual. ¿Ok? Entonces lo encendemos y aquí tenemos el cuadro de instrumentos de 3.5 pulgadas, que sí es análogo, pero las letras están muy bien visibles, de un muy buen color. Está toda la información del auto, los kilómetros recorridos, consumo de combustible, todo lo que tú necesitas saber aquí en este cuadro de instrumentos. Bueno, después ya yéndonos al centro, lo que sí debo de rescatar es esta pantallita que es de 7 pulgadas. Me da la impresión de que fuera más pequeña, ¿sí? Es táctil, touch, intuitiva, pero me hubiera gustado que fuera un poco en cuanto a resolución de mejor calidad. No tiene Android Auto y Apple CarPlay, pero sí tiene Mirroring y bueno, nos hemos podido conectar con nuestro celular a través del Bluetooth. Además tenemos esta cámara de retroceso con líneas guías para un estacionamiento más preciso. Por aquí vemos detalles en negro piano también, pero son pinceladas y eso es algo que particularmente me gusta porque les he comentado que usualmente ese es un material que se raya con facilidad, entonces que hayan utilizado estos materiales está bastante bien. Seguimos por abajo, el aire acondicionado que es manual, la climatización, y más abajito tenemos una sola entrada USB, un puerto auxiliar y un encendedor. Por acá hay un espacio para colocar el celular y esta pequeña consola como que central, que tiene un diseño que bastante parecido a un modelo que he visto. Ustedes, a ver, me dejan en los comentarios a qué modelo tiene un similar parecido, ¿no? Que tiene por acá también como un espacio, ¿no? Unos huecos. Y la transmisión, que como les decía, es una CVT de 6 velocidades, la M1 y la M2 son con caja manual de 5 velocidades más retroceso. Y para colocar botellas, vasos por aquí, el freno de mano convencional. Acá tenemos un apoyabrazo central que no está nada mal y un pequeño espacio para guardar cosas. Lo que tengo que resaltar
es los asientos que están revestidos en eco cuero con estos pespuntes en rojo que bueno, le dan este aire juvenil, deportivo. La verdad que bastante agradable. Que quizás nos hubiéramos esperado es un techo panorámico que sí, otros modelos de la categoría lo tienen. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Bien amigos, estamos en la segunda fila y como han visto, para ingresar el acceso es súper práctico, buen ángulo de apertura de la puerta. Y si bien es cierto, esta segunda fila está revestida, los asientos en ecocuero con estos pespuntes en rojo, sí, tengo que decirlo, es bastante básico. No tenemos lo que los vehículos modernos deberían tener. Por ejemplo, una entrada USB pensada para los pasajeros de esta segunda fila, salida de aire acondicionado y tampoco un apoyabrazo central. Detalles mínimos encontramos aquí como dos portarrevisteros por aquí. Y bueno, sí, el parlante que también es fabricado por DFSK. Otra cosa muy importante que quiero puntualizar es que esta subcompacta es solamente para 4 personas. Aquí caben 2 y porque también tenemos 2 apoyacabezas. Si bien es cierto, por fuera se ve más voluminosa, un poquito más grande, pero por aquí sí es un poquito, me parece más angosta. 2 personas entran, pero claro, cómodas. Y lo que sí hay que rescatar es que el túnel de transmisión pues no existe. Es súper plano y claro, los cinturones de seguridad de 3 puntos y los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Bien, y llegó el momento de estar frente al volante de esta Glory 500. Recordarles que la versión que estamos testeando es 1.5 que entrega 114 caballos y 147 Nm de torque. Bueno, para esta prueba le hemos llevado por diferentes condiciones, un poco de trocha, un poco de pendientes, un poco de asfalto. En ciudad dinámicamente va bastante bien, en condiciones normales incluso te entrega un manejo bastante tranquilo y relajado. Lo que sí, en las salidas y rebases como que le cuesta alcanzar el torque ideal y tienes que revolucionarlo un poco más. Lo que sí me sorprendió es que para no tener control electrónico de estabilidad no existe esa inclinación del chasis en curva. En cuanto a la insonorización no va mal, pero lo que sí es que en carretera he sentido por momentos el sonido del motor, pero tampoco es algo que incomoda. La suspensión, la delantera es independientemente McPherson y la posterior es barra de torsión. Me ha gustado bastante cómo va resolviendo las imperfecciones del camino en las diversas condiciones que hemos estado, algo de asfalto, algo de trocha, va bastante aplomado y de hecho que sí le ayuda bastante en condiciones de trocha, que esta sub es bastante alta. Los frenos, los delanteros son de discos, los posteriores también son de discos. Algo que me gusta es que reaccionan bien, no tienes que estar pisándolos a fondo. La dirección es asistida electrónicamente. Además de que tiene un buen radio de giro bastante corto, apostado por calles bastante estrechas, sin ningún tipo de problema. A la hora de estacionar también ayuda mucho. Ahora, una de las cosas que me preguntaron, apenas publiqué unas historias en mi Instagram, es: Joana, esta Glory 500 puede llegar a la sierra, puede pasar por altura. De llegar, llega. El tema es cómo quieres llegar a tu destino. Uno de los ejercicios que hice para esta prueba ha sido en algunas pendientes que, bueno, tampoco son tan pronunciadas como las de la sierra. Y sí, se ha sentido la inclinación de esta sub hacia atrás, ¿no? Y esto es porque no tiene las asistencias de control en ascenso ni en descenso. Y considero que para hacer la versión tope de gama, la más equipada, sí debería tenerlo, sobre todo por el precio, ¿no? Estamos hablando de $15.490. Sus rivales sí tienen este tipo de asistencia.
En líneas generales, esta es una muy buena SUV para uso en ciudad, para uso de diario. Te va a responder bastante bien, incluso entregándote un manejo bastante tranquilo, relajado. Claro, siempre llevándolo en condiciones normales. Y recordando que estamos hablando de un subcompacto, no una mini sub, que pareciera que no lo fuera por las dimensiones. Dicho sea de paso, bueno, es una de las más grandes de la categoría. Eso es algo que tiene de ventaja con respecto a sus rivales. He probado casi todas las subcompactas del segmento y les puedo decir que esta sí me ha sorprendido bastante en temas de dimensiones, de espacio. Se ve bastante atractiva, pero no olvidemos que es una tracción delantera y bueno, que este tipo de sub o mini sub pues han sido pensadas con un objetivo, ¿no? Que es más de un uso en ciudad, que por sí, por sus dimensiones, por la altura, nos dan la sensación, pues, ¿no? Que incluso podríamos estar en una submediana, un poco más, pero que nuestros sentimientos y emociones no nos dejen engañar. Y en temas de seguridad, esta es una marca que siempre he recomendado dentro del segmento de vehículos chinos, pero en esta ocasión sí me he quedado sorprendida de que no haya incluido el control electrónico de estabilidad y solo 2 airbags. Al menos sí debió traerlo para la versión más equipada, como es en este caso la que estoy probando y que tiene un precio mayor de $15,490. Pero sí tenemos, por ejemplo, los ABS, los EBD, los ISOFIX, los cinturones de seguridad de 3 puntos. Pero en este aspecto sí me hubiera esperado un equipamiento un poco mejor. Bien amigos, ¿y qué les ha parecido este Glory 500? Como les comenté, el precio parte en su versión de entrada desde $12,990 y llega en esta versión que he probado, que es la M3, en $15,490. Que si vale la pena va a depender de su necesidad y de lo que ustedes están buscando. Algo que sí quiero resaltar y que me parece súper importante es el representante en cuanto a las coberturas y garantías. En este caso es Incheon Latam, que son los mismos también que importan Subaru. En este caso nos da bastante confianza de adquirir este producto. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salga un próximo video. Y no se olviden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima.